hermanos, en una nueva entrega de Disidentes Podcast en conjunto con la comunidad jurídica. En el día de hoy vamos a presentarles a los licenciados Adalkiris Lespín Abreu, el licenciado Alfredo y nuestro querido Daniel, quienes estaremos compartiendo con ustedes en el día de hoy dos aspectos de relevancia para la sociedad, como lo es el tema que recientemente ha ocurrido con relación a un envenenamiento. Vamos a estar abordando lo que son las tipificaciones penales y demás cuestiones de aristas jurídicas con relación a este tema, y vamos a tratar un tema bastante interesante con relación al perfil en la criminalística, cómo se aborda desde el punto de vista jurídico lo que es la perfilización de algunas actitudes o comportamientos humanos que se enmarca dentro de tipificaciones penales y jurídicas para la persecución de este tipo de comportamientos, que serán abordados por el distinguido colega y hermano, el señor Alfredo. Gracias. Realmente me siento presionado. Él siempre está presionado. Acosado. ¿Pero por qué tú te sientes así? Me siento acosado. Pero Yo creo que veo un lapicero en la silla, revisa. Porque sí. Pero gracias de verdad por invitarme. Para mí es un placer poder hablar de uno de los temas que más me apasiona. Como sí, estoy nervioso, voy a estar moviéndome, es mi naturaleza realmente, moverme mucho. Pero sin embargo, es un tema muy interesante del cual existe mucho desconocimiento. Todo el mundo en la actualidad se siente un perfilador de criminalidad, porque sí. Lamentablemente las series de televisión han hecho un daño tan grande. Todo el mundo se siente que es un Mindhunter. Mindhunter, sí. Bueno, toda esa serie vamos a hablar de esa está- serie. Casos de la vida real. Mío, es tan terrible. Y eso, que eso es solamente el material visual. No quiera ver a Miriam en Ciudad Nueva. Wow. Que esa sí es verdad que sabe de perfilización. Sí, o sea, Ese me puede pagar un picapollo. wow. ¿Qué daño ha hecho esa serie? Esas series, porque un sinnúmero de series que están hechas para la televisión, que están hechas para entretener, pero que no son la realidad, señores. Nosotros, los que hemos trabajado y trabajamos y somos conocedores del tema, no somos adivinos. No podemos adivinar. ¿Cómo entonces, vamos a decir, para entrar en ese tema, cómo se puede conceptualizar lo que es un perfil criminal o bueno, un perfil criminal y también un perfilador, por ejemplo? Pero especialmente lo que es un perfil y además en qué ayuda, en qué sirve, tanto para la investigación penal como también para la solución judicial que se puede dar a un caso en particular. Un perfilador criminal es simplemente una persona que tiene ciertas competencias, vamos a decir un perito en el área de la investigación, que identifica una serie de elementos que se encuentran dentro de una escena del crimen que nos llevan a lo que podría ser la persona o las características de la persona que cometió el delito. Dígase, no es lo mismo que usted llegue a un delito donde simplemente hay, vamos a ver, la ahorcadura, una persona que se ahorca, se supone que tiene ciertas características cuando una persona se ahorca, pero tú encuentras que esa persona, aparte de que tiene ahorcaduras, tiene otros elementos, en la casa hay otros elementos. Eso es lo que hace el perfilador criminal. Identificar, reunir todos los elementos para saber qué pasó en la escena del crimen. Tratar de construir una escena. Identificar, crear una historia más que nada. Y que esa historia tenga coherencia y poder identificar si realmente hubo una muerte o simplemente la persona que está ahí fue producto de una acción de otra persona. Un asesinato, un homicidio, lo que sea. ¿Cuáles son las condiciones que debe tener un perfilador? Coherencia. Realmente no existen taxativamente condiciones en específicas. Sin embargo, tiene que ser una persona que tenga conocimiento de criminalística, tiene que tener conocimiento de investigación a profundidad, debe de empatía con su medio. No necesariamente empatía, porque tiene que tener más que nada una desconexión con la realidad. Porque cuando tú sientes empatía, tú automáticamente te identificas con los hechos. Y cuando tú te identificas con los hechos, pierdes la objetividad. La neutralidad. Yo creo que también, por ejemplo, un perfilador, aunque tú te referiste a las series de televisión de una manera negativa, yo también saco algunas cosas positivas, ¿verdad? Lo que vemos series. Mira, yo entiendo que el perfilador tiene que tener cierto conocimiento de cultura general, o sea, tiene que tener mucho conocimiento de cultura general, cultura popular, tiene que estar empapado de la realidad actual, de actualidad. ¿Por qué lo digo? Porque hay elementos que te pueden llevar también a generar un factor
del perfil de la persona que pudo haber hecho el hecho, que pudo haber cometido ese hecho, ¿verdad? Eso entiendo yo. Mira, por ejemplo, poniendo ejemplo de series. Hay 2 series que me llegan a la cabeza ahora donde donde a partir de ese conocimiento que te estoy diciendo se pudo llegar o reducir la cantidad de sospechosos, vamos a decirlo así. Que es la de Una Bomber, no sé si la viste, y la de Dexter. Pero lo de Dexter no por Dexter. No por Dexter, cuando él adivinaba, de que mira la sangre, esto pasó así. No, porque eso sabemos que es ficción. Pero Una Bomber fue una historia real. Real, sí, correcto. claro. Existe. No he visto la serie, pero sí conozco la historia porque es parte de la historia del perfilado criminal, de uno de los primeros perfiles que se hizo, que lo hizo un psiquiatra, no lo hizo un perfilador de criminalidad, porque de personalidad ni de criminal, nada, porque en ese momento no existía. Sí, porque es un psiquiatra quien forma el departamento de investigación, el Buró de Investigación Internacional, conocido como el FBI, También que crea este Ressler departamento. y demás. Mindhunter habla de Ressler y del otro, que son los 2 personajes principales Característico. de ese departamento de análisis de la El tema de conducta. Mindhunter es que está como que muy enfocado en los asesinos en serie. O sea, está como muy particularizado. Ese En departamento que se principio. creó. Ese fue el origen. Por ahí fue que se ok, comenzó. Ese fue el origen. Ese fue el origen desde el punto de vista del FBI. Entonces, ahí fue el origen. Por ejemplo, porque mira, en Una Bomber, según lo que recuerdo de la serie, por lo menos que fue lo que vi, la forma de escribir unas notas, o sea, ya te dieron a entender, bueno, de dónde escriben de esta manera, quién escriben de esta manera, o sea, qué nivel académico tiene la gente que escriben así, etcétera, etcétera. Y eso redujo mucho, digamos que la búsqueda, ¿me entiendes? Tú vas reduciendo. Fue como por una palabra en específico, que era como muy, muy central de una comunidad en específico. Exactamente. Que eso es muy importante, el lenguaje. Como que si aquí nosotros, si nos llega una nota, por ejemplo, con acento de I, del Cibao, una nota de vuelo que sea, ya uno puede. A eso yo me estoy refiriendo. A ese tipo de conocimiento era lo que me refería en parte con lo de la empatía. Claro. Pero En la historia real de Una Bomber, el psiquiatra logró hacer un perfil tan acertado que hasta adivinó el tipo de ropa que tendría esa persona cuando lo iban a apresar. Iba a ser un traje a rayas diplomáticas, cruzado, va a tener un maletín y demás. Y así fue que lo apresaron. sí, pero en este aspecto podríamos entonces colegir que no se trata de una especie de adivinación, sino que son unas cantidades de muestras que podemos llevar a estadísticas para poder interpretar lo que es la condición psicológica del investigado en el momento en que se realiza de manera per se la investigación en sí. O sea, podemos... Más allá de los... existe un investigado. Existe un universo. Los indicios. Ajá, Pero vamos a un universo comenzar de a investigado. seccionar El perfil va más allá del aspecto psicológico. Pero Sí, es la todo. pregunta que yo quiero hacer en este momento. O sea, el origen de la perfilización como tal está determinado por un carácter científico, más no un carácter judicial en principio. Obviamente. Entonces, lo que le interesa al investigador en ese momento es la psiquis de esos posibles investigados para poder encasillarlo dentro del perfil de actuación que pudiera tener con relación a si es una persona que ha sufrido depresión, abandono, tiene una situación específica que da la preponderancia que cometa un tipo de hecho X, porque hemos tenido en todo el devenir de la historia personas que han cometido hechos de índole sexual, otros por simple gratificación de ver el sufrimiento de los demás. Entonces, este tipo de comportamiento es lo que permitiría ubicar en una condición X a esa persona que estaría perfilando. ¿Qué te digo? Repíteme la pregunta. No, yo me voy porque Tú tocaste 2 temas muy interesantes. Cuando se habla del tema de la gratificación, ya entramos en un escenario mucho más complejo. Vamos a entrar en la crema de la criminalidad, que son los psicópatas, que va mucho más allá que un simple asesino. No es una persona que viene, mata y hace un desorden, no. El psicópata va a un nivel que quizás nosotros que estamos aquí nunca llegaremos a conocer un psicópata. Por lo menos un psicópata que cometa crimen. Porque hay psicópatas que se encuentran dentro de la sociedad, que convivimos con ellos, pero que no muestran ninguna característica de agresividad, no son agresivos, no suelen cometer crimen durante toda su vida. ¿Por qué? Porque el psicópata presenta determinadas características psicológicas. Presenta una desconexión en los sentimientos,
él es más que nada un imitador de lo que nosotros somos en la realidad, porque él está desconectado, él no puede sentir como nosotros. Él te dice te quiero, pero decir te quiero para él es como beberse una taza de té. No lo hace forzado, porque él tiene una naturalidad que convence. El psicópata tiene esa facilidad para llevarte a su escenario. Él no hace una introspección del significado de la palabra. Cuando te digo forzado, no es porque no lo estás sintiendo. Como ya él ve que Daniel me dice te quiero. Es muy simple. Exacto. Sí. Como él ve que eso es lo que se estila, yo hago eso como un patrón de conducta, pero no porque significa que, por ejemplo, decía Vicente Garrido, que es uno de los perfiladores criminales más importantes de España, que él es el psicópata, es un superviviente. ¿Por qué? Porque nosotros, los humanos, nos manejamos en base a sentimientos. Esa es nuestra naturaleza, convivir en sociedad en base a sentimientos. Entonces, tú tienes una persona que no puede sentir lo que otro siente, que no puede vivir esa realidad, entonces él tiene que adaptarse. ¿Y cómo se adapta? En base a lo que ve. Él ve que es bueno que tú, si tú estás enfermo, lo correcto es que yo te pregunte cómo te sientes en la actualidad. Él lo va a hacer, aunque no lo sienta, aunque no le importe que si te muero o no. Eso es lo que pasa con el psicópata. Tiene esa característica, esa desconexión con los sentimientos totalmente, con los valores morales de la sociedad que conocemos como tal. Él está totalmente desconectado. Él no tiene esa realidad. Por eso cuando comete un crimen, no le causa, simplemente lo hace por placer, porque para él el mundo gira alrededor de él. No es que el mundo gira alrededor, no, el mundo gira alrededor de él. El sol está para él y por él. Claro. Lo que es bien para mí, es bien para todo el mundo. No me importa que afecte a otro. Para mí, yo primero, segundo y tercero. Incluso se habla de que hay psicópatas que han sido presidentes, que han sido grandes dueños de empresa. Bueno, ahí yo estaba viendo un psicólogo una vez que estaba diciendo que hay profesiones que realmente tienen altos. Todo el que las persigue tiene un perfil de psicopatía, aunque sea una psicopatía funcional, no necesariamente delictiva, porque por ejemplo las ansias de poder, como los políticos, es muy difícil. O sea, te voy a poner un ejemplo. Esa megalomanía que tienen casi todos los políticos. Te voy a poner un ejemplo más simple que hay en uno de los libros que utilizo yo de consulta. ¿Cuál es la diferencia entre un cirujano y un psicópata? Ninguna. El fin. Pero más allá del fin, ¿hay alguna diferencia? Porque el cirujano tiene que tener una desconexión totalmente claro que sí. de su realidad para poder hacer su trabajo. Le da lo mismo a abrirle a una persona para sacarle un riñón, bueno, pues, y luego salir a comerse media libra de bistec. ¿Eso mismo podría decirse de un abogado entonces? No necesariamente. Pero los abogados al final tienen una relación, incluso llega al punto en que hay una conexión. Claro. Cuando usted está en un tribunal, ustedes que son penalistas, pregúntale a un defensor público. Se llenan incluso de impotencia, por eso ustedes se indignan. Hay abogados que no se vive indignando por los casos. Yo me indigno porque yo sé que que en el derecho pues lo que aplique es eso, pero no por el cliente. Exactamente. Pero cuando tú como abogado, pues, especialmente los penalistas, y especialmente cuando están en la parte de la defensa. ¿Por qué se menciona siempre los penalistas? Porque somos la mala red. No podemos llevar el perfil criminal al derecho civil, ni al derecho laboral. Esos pupis no. Esos pupis no. Y especialmente, por ejemplo, el defensor público que no tiene esa voluntad y esa autodeterminación de decidir qué caso tomar o no. Tú tienes casos que son, desde el punto de vista ciudadano, social, lo que sea, horrendos, y tú... Y hay que llevarlo. Te defiende como que si es hijo tuyo. Entonces hay una desconexión entre el caso, entre esa realidad que tiene el abogado en ese momento y se enfoca exclusivamente en el derecho. Que mucha gente, incluso la crítica que se le hace al abogado, que uno ha tenido experiencia, que se le paran ahí, que vamos a pelear. ¿Por qué? Porque tú dices, ¿cómo tú estás defendiendo a un violador? ¿Cómo tú estás defendiendo a un asesino? ¿Cómo tú estás defendiendo eso? Tú no estás pensando en eso, tú estás pensando en el derecho, tú simplemente estás pensando en las pruebas y eso. O sea, hay una especie como que... Yo no estoy diciendo que llegue a la psicopatía. No, obviamente no llega, porque esto es una característica un poco más allá. Pero esa característica de ser fríos, calmados, serenos, que no lo inmuta nada, ese es uno de los elementos que quizás no todos los abogados lo tienen.
porque por eso es que se indignan, por eso es que cuando van a un tribunal se llenan y se ponen rojo y pelean en los tribunales, porque es que no pueden mantener esa realidad. Cosa que pasa con un psicópata, incluso hasta con un asesino en serie, podemos ver. O sea, podemos hablar, por ejemplo, de un asesino en serie. Vamos a entrar en el tema, pero te voy a hacer 3 preguntas. Ajá. Ahí va. Y la última va a ser de eso para que nos metamos en ese tema, ¿verdad? Ujú. Es un tema interesante realmente. Ajá. Lo primero es, perdón, audiencia, por la S, se la debo. Un perfilador, se le presenta una escena. Por ejemplo, hay 2 cadáveres, se encontraron en La Guayiga, que ahora ese es el cementerio público. Porque ahora hay que encontrar los cadáveres, lamentablemente, pero va a haber que poner una vigilancia ahí. Es un tema, porque el que vive ahí no se levanta y dice huele a café. Exacto, eso es un Pero problema. eso es campo, Encontraron eso dos es- cadáveres. El perfilador, ¿cuáles son los elementos? ¿Cuáles son esas variables que quiere despejar? Las herramientas. O sea, cuando tú ves la escena, ¿qué tiene que ir despejando el perfilador? Como, por ejemplo, vamos a decir, ¿cuál es la posible razón de estos homicidios? Primero, si es homicidio, ¿verdad? Digo yo. La razón o qué sé yo, qué tipo de nivel ¿Cuáles son los elementos en el que económico o primero se educativo enfoca? podría tener o sea, ¿qué es lo que va a ir despejando el perfilador? Esa es una pregunta. Espérate, para no, yo lo voy a hacer 3 para que de una vez corrido. Porque se me olvida. La segunda pregunta es, ¿cuál es el perfil o si hay un solo perfil o pueden haber varios, de el hombre que comete un homicidio en contra de su pareja o expareja o la agrede? O sea, como dice feminicidio, ¿verdad? ¿Cuál es el perfil de esa persona que uno podría identificar incluso antes de cometer un hecho como un posible agresor? Y tercero, a ver que se me está olvidando. La de los asesinos en La del serie. asesino en serie, pero ahora no recuerdo bien. Pues qué es lo que tú te Ah, focalizas, lo de los vamos a ver. asesinos en serie es si en República Dominicana, según tu conocimiento, ha existido alguna persona, o aunque no se haya identificado quién es la persona, algunos hechos que den lugar a entender que ha habido un asesino en serie. ¿Y cuál es tu asesino en serie favorito? De todos los tiempos. No, negativo. Mira, Favorito, tú Vamos, sabes, para pues, estudiarlo, para estudiar. vamos por el centro hacia los lados. Tú preguntabas con relación al perfil de una persona que generalmente de los temas de violencia de género, ¿cierto? Sí, sí. Generalmente existen muchos protocolos que hablan sobre los temas de violencia de género, pero en sí mismo una persona que comete el tipo de violencia de género es una persona agresiva, es una persona que desde el inicio de la relación va con elementos que van dando alertas. Lo que pasa es que muchas veces nosotros, dentro de la normalidad, vamos pasando de lado ciertos elementos. O lo romantizamos. Decimos, ay, es porque me cuide, porque me protege. Yo decía el otro día que una persona que tiende o podría tender en un futuro a una tendencia que podría escalar, no significa que pase en todos los casos, podría escalar. Empieza simplemente con un control. No me gusta ese vestido, no me gusta esa blusa, tú no vas para allá. No hable con fulana, que mala, Ajá. mala juntilla. No, tú no vas a hablar con No nadie. trabaje, me salgas de mami, la que yo te casa. mantengo para que Y ya no sé qué. eso va a ir evolucionando, va entonces con la violencia económica. Pero ahí tenemos un punto. O sea, Y va primero es un control sutil Ajá, y luego eso va escalando, es por tu bien, es por tu bien. hasta llega el punto de que eso se puede convertir en una obsesión y esa persona no pueda controlar sus sentimientos y salga a su verdadero yo. Y Ese verdadero yo, normalice su comportamiento, porque ese es el perfil al que usted se refería cuando establecía que este tipo de personas se centraliza como la figura principal en todos los aspectos de la vida con lo que él se relaciona. Sí, pero no podemos decir, por ejemplo, que todo el que comete violencia de género o violencia intrafamiliar Va a ser un psicópata. va a ser un psicópata. No, porque eso es la crema de la crema. Y no. O sea, generalmente lo que vemos cuando vemos, por ejemplo, violencia de género es una persona que mata a una mujer y luego se suicida. Lo que significa que hay sentimientos detrás. Un exceso La incluso de culpa- sentimientos. La culpa es tan fuerte que tú terminas matándote. Ujú. A diferencia de, por ejemplo, que yo decía el otro día, del caso de la cárcel de Del de La Vega.
que el de la cárcel de No, Vega, no. que es un ejemplo muy claro donde podemos ver ciertos incluso aspectos Ahí sí de hay una psicopatía. desconexión, sí. Él la mata y luego se graba. Miren, yo estoy bien, no me han hecho nada. Ujú. ¿Cómo que tú la acabas de matar y tú estás hablando que tú estás bien, no me has hecho nada? Presuntamente. O sea, no, La acaba de que matar. no te Presuntamente. molesta, no te causa nada. O sea, señores, naturalmente tú chocas a una persona, tu naturaleza como ser humano es que tú chocas a una persona en la calle y tú sientes un shock que tú dices, wow, ¿qué pasó? Y eso te va martillando en la cabeza. Pero y cuando no te martilla y tú vives tu vida normal como que nada Pues pasó. entonces pudiéramos decir que en los casos de las personas que tienen conductas de agresión de género, para no ponerlo como que el hombre hacia la mujer, sería como que lo contrario a la psicopatía, es como un exceso de sentimiento, No podemos- un exceso de Dirían los psicólogos que no pueden gestionar correctamente Vamos sus emociones, sentimientos. exactamente. Y sus emociones no las pueden gestionar de forma correcta. Esa es una palabra que me llama poderosamente la atención. Podríamos nosotros interpretar que las emociones tienen un papel protagonístico dentro de este tipo de acciones. Esa respuesta te la tendría que dar un psicólogo. Claro, No, porque no, después porque- dicen que él está haciendo intrusismo y qué sé yo qué, y me sacan en la televisión por doble. No. Eso no es intrusismo. No. Eso es intrusismo. Pero, desde el Del punto de vista de del nosotros, cuando una persona saca y no puede controlar sus emociones y sus sentimientos, no puede gestionarlo de forma correcta. No, pues, yo hablo desde el Salen- punto de vista de la experiencia personal, porque, por ejemplo, cuando yo veo un corte de la tarjeta bajita, yo digo, wow, qué bien. Pero cuando yo lo veo, estilo un amigo que tenemos en Argentina, yo digo, ¡epa! ¿Qué pasó aquí? Entonces, eso me lleva a la toma de el amigo decisiones en de manera de... Argentina, es el que más Digo suena en yo, este no, programa. amigo. Fresco. El que Ahora, más suena, vamos wow. ahora con la primera pregunta. Exacto, que se despeja. Lo primero que debemos, y lo que ven todos los investigadores, no solamente el perfilador criminal, es el cuerpo. ¿Dónde está el cuerpo? ¿Cómo se encuentra el cuerpo? ¿Cuáles son las condiciones del cuerpo? Laceraciones, heridas. Demás. ¿Cuáles son las heridas? Si las heridas son iguales, son compatibles con determinada agresividad. No es lo mismo, por ejemplo, una agresión en base a machetes. Cuando tú agredes con machetes o con armas blancas, demuestras a cierto punto agresividad. Y sobre todo va a depender de la cantidad de agresiones que tú des, de golpes que tú des con el arma blanca. También va a demostrar tu nivel de saña. De saña, de sadismo que tú tengas. ¿Y la También- ubicación de las heridas influye? También puede influir. Va a depender porque muchas veces y muchos asesinos en serie golpean En puntos específicos. los senos, Ujú. las partes íntimas de la mujer porque tienen algún tipo de odio o de resentimiento contra la mujer per se. Otras veces cortan el cuerpo por mitad, le cortan la cabeza, le cortan los miembros y así sucesivamente. Y en aquellos hechos violentos dentro del mismo género, ¿pueden esas heridas identificar, por ejemplo, cuando es de mujer a mujer, de hombre a hombre, si la herida es en la cara o afectando la belleza de la persona? ¿Te puede dar algún tipo de indicio? No, porque las heridas no tienen, La generalidad de los casos, por ejemplo, de los crímenes, se sabe, por ejemplo, que la mujer a nivel de crimen tiende a ser más calculadora, en el sentido de que utiliza métodos más a largo plazo. El envenenamiento, ¿qué otra cosa? Envenenamiento, el envenenamiento por pastilla, uso de veneno. Vamos a utilizar, por ejemplo, el agua caliente, el aceite caliente. Son métodos que matan más a largo plazo. Sin embargo, el hombre, que es más agresivo, más reptiliano, que es más bestia, utiliza métodos más rápidos, pero no en todos los casos. Por ejemplo, tenemos un asesino en serie muy famoso que se llama BTK, que BTK mataba a sus víctimas, comenzaba con cierta asfixia, con determinados nudos, y cuando la víctima estaba a punto de morir, él la soltaba y la revivía. Y la violaba y volvía y lo llevaba al punto de la muerte y se pasaba así en eso. Pero eso no significa que una mujer no lo pueda hacer.
tenemos lo que le llaman ángeles de la muerte. Los ángeles de la muerte son aquellas personas que trabajan en servicios sanitarios, en los hospitales y demás, que ven una persona, lo inyectan y lo matan porque sí, porque eso le causa placer. Lo que significa que no existe una manera, pero un ángel de la muerte puede ser una mujer, pero puede ser un hombre, igualito. No sabemos, por ejemplo, quién es el asesino del Zodíaco al día de hoy, si es una mujer o un hombre. No hay una característica per se que nos demuestre. Si hay estudios que hablan que hay determinados delitos que son más propensos a los hombres que a las mujeres. Por ejemplo, el uso de armas blancas como el machete. El hombre es más propenso a ese uso porque a la mujer no suele utilizar ese tipo de instrumentos porque representan una mayor fuerza, mayor agresividad, pero no significa que una mujer no te agarre un machete y te entre machetazo. Entonces, ese es el tema. No, y que en ese caso también, en un solo evento, sería difícil como poder establecer que esa herida tiene una connotación específica, porque esos estudios de la herida en cierta parte, de cierta forma, corresponde más, o entiendo yo que sería más fácil analizarlo desde el punto de vista de los asesinos en serie, porque ya tú tienes un patrón que te va diciendo cuál es el modo operando. Los otros pueden ser casuales. Y como puede ser casual, entonces tú no puedes decir, por ejemplo, bueno, si me dio, porque me aruñó la cara, o porque es una mujer, o que qué sé yo, o le tiene entonces envidia. no tiene siempre esa misma connotación. Y discúlpame que te interrumpa. No te preocupes. Con relación al tercer elemento, para contestar la pregunta. La batería de preguntas. Que tenga conocimiento conocimiento puede ser que haya, el Departamento Nacional de Investigaciones puede que lo tenga. No existe aquí un registro con relación al tema de los delitos. Para tú determinar que es un asesino en serie, tiene que haber cometido 2 o más delitos. Y los delitos tienen que tener cierta relación, cierta secuencia, similitud y demás. Pero, como ustedes que son abogados lo saben, generalmente no existe un registro. No guardamos, por ejemplo, a este le cortaron la cabeza, pero a esta también le cortaron la cabeza igual. Eso no tenemos. Aquí en República Dominicana sí que se haya hecho público, solamente tenemos un caso de un proceso que fue conocido en San Cristóbal, si no me equivoco, donde esa persona está en Najayo cumpliendo una condena actualmente. ¿Cuál es? Conocido como Jack el Destripador dominicano. Sí, es el único caso que yo he visto que para contradicción de los hechos que cometió, tiene hasta negocio, se dice, en Najayo, cosa que yo desconozco. He escuchado de la propia víctima, pero este señor lo que se dedicaba era a recoger estudiantes por las zonas universitarias. En ese momento tuvo víctimas en UTESA, en la Universidad OIM, así como en la UAS, y él lo que hacía era que se presentaba como un carro de concho, la llevaba por unos cañavelares y procedía con un cuchillo o con un arma de fuego, la ultrajaba sexualmente, le daba puñaladas mientras él estaba cometiendo el acto, le sacaba los intestinos, se lo pasaba por el cuerpo y entonces se iba. Resulta que 2 muchachas quedaron vivas, con consecuencias totalmente fatales. Me imagino. Para lo que ha sido el porvenir de sus vidas. Hay una que no ha podido tener descendencia, de lo grave que fueron las heridas. La otra quedó viva por obra y gracia del Espíritu Santo, pues unos nacionales haitianos le dieron asistencia, él la dejó por muerta. Y esas 2 personas fueron las que lo identificaron y sirvieron sus testimonios para condenarlo. Y hace como un año, si no me equivoco, intentó obtener lo que era la libertad condicional y cuando le conocieron en San Cristóbal le dijo, oye, pero... Nuestro amigo Ángel fue el abogado. ¿Qué cosas, mijo? ¿No? Hace más de un año, tu condena. Hace mucho, porque Ángel hace mucho que... Sí, licenciado, para finalizar... Pero espérate antes de salirnos de este tema, porque me llama la atención este debate que se está generando. Mira la importancia de la correcta investigación. No me cabe a mí en la cabeza la idea de pensar que en República Dominicana solamente tengamos ese solo evento o ese solo asesino en serie. Sin embargo, es el único del que se tiene conocimiento. ¿Pero por qué? Porque aquí somos muy cereros al momento de querer cerrar una investigación. O sea, aquí hay un muerto hoy y mañana tenemos la persona que cometió ese evento y no se hacen los registros
ni las investigaciones, ni se trata con la suficiente seriedad tal vez que requiere para poder determinar, Identificar. cónchale, pero espérate, que miren, en el 2015, como uno ve en la película, que eso sí es bueno de la serie, Eso sí. en el 2015 pasó este hecho, mire, Hay la un cortada caso es abierto de tal similar y cosa, no sé sí. qué, hay un caso abierto, aquí todos los casos se cierran en tiempo récord, y por eso tal vez puede ser que en ese ámbito del perfil criminal y ese tipo de situaciones tampoco tenga mucho auge Sí, aquí en hay el un país, problema de falta de porque registro en Ajá, general. necesitamos un registro, sobre todo necesitamos. igual que como se lleva un registro de las armas, debemos llevar un registro de los hechos. de los hechos, De de la cómo se come, forma. de la forma. ¿Por qué? Porque es la única manera de De tú tú darle un poder seguimiento y determinar. Porque un delito que se queda pendiente, al final No, sucede de nuevo. tiene pero es que ninguna no, consecuencia. pero es que lo Y- triste del caso lo aquí es tratan que no como es que casos se queda aislados. pendiente, es que aquí lo cierran los casos. Y se da, por ejemplo, la situación que es muy Y importante. no hay ningún vínculo. que Y el- no hay ningún vínculo. que O sea, no sé si yo me dejo entender. Vamos a poner que tú eres el asesino en serie, ¿verdad? No. Por ejemplo, él es el asesino en serie. El del Dorito. Mejor El que del se la, Dorito. mejor que se la Está bien, la persona X, Juan X, es el asesino en serie, ¿verdad? Agarró a Daniel, le mochó una oreja, por ejemplo. no sería un asesino. Bueno, le remochó. Lo mató y se llevó la oreja. Iba a decir la Generalmente cabeza. ellos se llevan trofeos. Gracias a Dios De la, que ella le escena llevó la del oreja. crimen, de la escena del crimen se llevan Porque te vi la trofeos. intención. Se llevan trofeos. Por ejemplo, vamos a hablar Pero eso de la oreja es importante de lo que del dice coronel ahorita, el Williams. conocimiento Por cultural, eso. porque, por ejemplo, Importante aquí que no eligió la culturalmente antes, yo lo supe por un hecho que pasó en mi pueblo. Yo no sabía eso. Yo me enteré ahí. Por el que tiene el conocimiento ¿De qué pueblo tú eres? de San José de Ocoa, Ya tú sabes. puede imagínate. perfilar ahí. Por ejemplo, supuestamente a la mujer infiel, o que entendía que era infiel, Le cortaban su la esposo le cortaba la oreja. Entonces, si tú encuentras, por ejemplo, un cuerpo Con una oreja. que tiene las orejas mutiladas, tú podrías decir, bueno, vamos a poner como sospechosos sus parejas, o su pareja actual, o su expareja. O lo que el sea. móvil pudo haber sido El un móvil motivo pudo de haber sido un infidelidad. tema de infidelidad. Pero volviendo con el tema, entonces el asesino, sí, porque no me dejan, el asesino coge a Daniel, le mocha la cabeza No, y se no lo lleva la coge. oreja. Lo mata y se lleva la Goodbye. oreja, ¿verdad? Mañana aparece Cabral como que fue el culpable de eso y a Cabral lo condenan. Pero Cabral está condenado, cumpliendo 30 años, y pasado mañana, 2 meses, o 3 meses, o 1 año, lo que sea, aparece otro cuerpo sin otra oreja. Y otro, y otro, y otro. No sé condenan si a tú me otro. dejas. Y condenan a otro, y condenan Y a otro, y condenan a aparecerán otro. varios. Y Según la- aparecerán según varios. la- Pero en Se dan Estados dos Unidos también elementos- pasa mucho Se eso. dan dos ¿El qué? elementos Estados muy Unidos también ha importantes. pasado Sí, mucho claro. eso. Se dan varios elementos aquí que quiero aclarar. Lo primero es, el asesino en serie tiene un proceso, un pico pasional, un pico de que se vuelve euforia. de euforia en el cual necesita actúa y viene un periodo de enfriamiento. Ese periodo de enfriamiento puede durar hasta 9 años, 10 años. Tenemos asesinos en serie que han durado muchos años para volver a cometer un delito de nuevo. ¿Por qué? Porque no tiene la necesidad. Ya en el momento de que ellos sigan adelante y siguen cometiendo, puede que ese delito sea más recurrente, empezando por ahí. Segundo, tenemos los temas de que muchas veces ellos se llevan trofeos. El capitán Williams entraba a las casas de las mujeres allá en Canadá y se llevaba la ropa interior. Se tiraba fotografías con ellas puestas, pero llegó una evolución hasta el punto de que llegó a una casa y se metió y le puso a esas mujeres que modelaran esa ropa y después la violó y después la mató. Es otra Fue cosa. progresivo. Pero tenemos también los asesinos de imitación. Los que son copycat killers. Yes. Tú estás en eso. Tú has leído los copycat killers, que eso es uno de los fenómenos que en la actualidad se están investigando. ¿Por qué? Porque el tema del auge de los medios de comunicación, de la prensa y de las redes sociales ha creado una tendencia de la copia. Yo veo que tú mataste y yo por querer tener fama, porque ya me causas una admiración, porque me causas ese morbo, yo hago lo mismo e imito tu delito Y el modus operandi. y todo lo que conlleva. Sí, claro. Sin embargo, no siempre es igual, siempre hay unas particularidades. Entonces, debemos de ver qué pasa en ese escenario, si es un imitador, si es el mismo delincuente.
muchas veces se recomienda en la actualidad, por ejemplo, esos crímenes que son de sangre horrendos, incluso hasta con los suicidios, recomiendan no darle ese tipo de publicidad. Porque cuando se le da ese tipo de publicidad, siempre va a haber otra persona que va a ser muy receptivo y va a querer hacerlo contra él o contra otros. Entonces siempre invitan, que eso es un fenómeno, incluso tiene un nombre ese fenómeno. Entonces siempre invita a la reducción de esa parte. Así que debemos determinar que si es un asesino cierto, si es un imitador, quién fue que cometió el delito, sí, ciertamente. Y para esa investigación, para los que somos desconocedores de este tipo de temas, ¿cuál usted cree que sea el material más cercano a nosotros tener un conocimiento que nos pueda traer algún tipo de información útil para tratar este tipo de temas? ¿Material de qué tipo? De estudio. Muchísimos libros, mucha literatura. Yo sé Vicente Garrido es pero el papá. Mencióneme el más digerible. Ah, no. Esto no es digerible. Hay un libro muy famoso de él que se llama Detrás de un monstruo. O sea, que tiene la portada a Jeffrey Dahmer. Es un libro fantástico, pero hay mucha literatura. Está Criminalmente, de Paz Velasco, como Criminalis también de Paz Velasco, Detrás del monstruo, de Vicente Garrido, Perfiles criminales, de Vicente Garrido. Hay mucha literatura. Yo voy a ver, sobre todo voy a ver el video para tomar los títulos, pero quisiera que usted me diga en este momento si a alguno de nosotros le podemos pedir prestado ese libro. Yo tengo un problema. Alfredo no presta libro. En resumida cuenta. Yo no presto libros. Alfredo no presta libro. No Él te lo presto escanea, libros, sí. te los manda si tú quieres. Pero Porque yo no presto libros y siempre lo digo en mi trabajo porque yo me los robo. Entonces, como yo me los robo, me los pueden robar. Ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón. Mira, no señores, con esa intervención es importante hablar un poco acerca de en nuestro país, porque ya país, ¿cuál sería la importancia de empezar a aplicar correctamente estas técnicas de perfilado criminal? ¿Para qué nos pudieran servir? ¿Y qué consecuencias jurídicas, positivas y negativas, tú entiendes que nosotros tenemos, para bien o para mal, en cuanto a su implementación? ¿Tú recuerdas cuando criticaste a Daniel? Es que no se le pega. Además, esto fue una amplia. Ajá, pero muy amplia. En sentido general, la normativa penal no contempla o no prohíbe el uso de los perfiles criminales para las audiencias. Entiendo que el Ministerio Público pudiera acceder a los mismos. Sin embargo, esto es una ciencia que está en evolución. Muchos países se resisten porque entienden que el perfilador criminal suele ser un adivino y quizás no es una ciencia exacta y demás. Sin embargo, debemos decir que cuando se perfila criminalmente, lo que tú haces es una reducción de los posibles escenarios sospechosos y los posibles escenarios en los que se cometió el delito. Y que eso permite que la investigación sea más rápida, más efectiva. ¿Por qué? Porque no tenemos que comenzar a buscar en el universo completo, a ver y a tirar pata voladora, no. Por ejemplo, mi tesis de una de las maestrías fue en perfilación indirecta de la personalidad. Y cuando tú haces una perfilación indirecta de la personalidad es que tú no vas directamente donde el asesino, no. Tú vas donde sus familiares, tú vas a su casa, tú vas a su lugar de trabajo y tú observas. Cónchale, mira, esto está como muy ordenado. Como que esto está... Y vas viendo ciertas escenas, no del asesino, sino de la persona que falleció, que te puede ir dando ideas de quién puede estar a su alrededor y pudo haber cometido el delito. O sea, esta persona era muy cuadrada. ¿Con quién se relacionaba esta persona? ¿Cuál era la ruta de esta persona? ¿Con quién se pudo encontrar en esa ruta? ¿Tenía amigos? ¿Salía de noche? Eso es lo que hace un perfilador indirecto de la personalidad. O sea, que pudiera ser una herramienta que permitiría el cierre de muchos casos que tenemos en la actualidad, de un cierre más coherente, más específico, más directo, más razonable desde el punto de vista de la investigación criminal. Cabe resaltar, ya eso en otros escenarios se discutirá. Pero existe mucha resistencia porque nos ven o creen que somos adivinos. No somos Sherlock Holmes era un perfilador criminal. Se habla de él, pero él es una estrella. A nivel de ficción. Sherlock Holmes lo que tenía era se habla de que Jack el Destripador fue el primer asesino en serie.
recuerda que lo mencioné. Sí. Y, o sea, que tenemos en ficción tenemos mucho, porque naturalmente el ser humano, si hablamos de la teoría evolutiva, el ser humano cuando logró ser sedentario, su naturaleza siempre lo llevó a defender su territorio de las fieras o de otras tribus que querían robarle sus hijos y demás. Entonces, esa naturaleza de agresión, esa naturaleza en la cual de protección y supervivencia. Ese cortez prefrontal que baja y esa amígdala que sube, eso siempre nos da ese morbo de querer saber, de querer investigar por qué mató y demás. El dominicano ¿Por qué además... mata a la gente? La gente mata por pasión, la gente mata por odio, la gente mata por gusto. Porque sí. Porque le gusta, porque le causa satisfacción. Y ese es el criminal más peligroso. Quien mata por satisfacción, porque tiene algo que lo hace feliz. Que ese momento, ahí es que entramos al terreno oscuro. Y ahí se convierte la pirámide, comienza a llegar a la punta. El psicópata, el asesino en serie, que matan por ese gusto, por esa satisfacción que le provoca poder llevar a cabo lo que lleva adentro, sacar su verdadero yo. Su culminación personal. Eso es la élite de los asesinos. Doctor, nosotros entendemos que para poder seguir escuchándolo a usted no es suficiente una hora por la cantidad de conocimientos que usted acumula, y porque necesitamos de la reproducción de ese material académico en nuestro proyecto para nosotros poder seguir llevando a quienes nos escuchan parte de ese conocimiento que a usted le ha costado tantas horas de estudio. Ahora, no es tan diametralmente opuesto el tema de la perfilización de la que usted ha hablado con relación a la investigación en las escenas criminales y cómo los abogados que ejercemos el derecho penal hacemos lo que es el ajuste de posibles tipificaciones para los conocimientos de los procesos de esos hechos que le llaman poderosamente la atención. Ejemplo de ello es lo que ha ocurrido recientemente con relación a un proceso donde lamentablemente fallecieron 2 personas, incluida un niño menor de edad. Cuando digo niño menor de edad es que hago la diferencia entre ese adolescente pasado los 13 y el niño que está en la minoría por debajo de los 13. Recién nacido, que vamos es a el decirlo. término legal, porque aquí estamos hablando de un aspecto legal. Los colegas que me acompañan, ustedes que han visto el proceso, ¿cómo entienden ustedes que con relación a una tipificación dogmática se ajuste ese hecho a lo que tenemos en nuestra normativa penal? Bueno, vamos a hablarlo exacto desde el punto de vista... vamos a poner del derecho, ya saliéndonos un poco del perfil, ¿verdad? Claro. Pero sí, esto porque se ha hablado mucho de que existe una condición de intelectualidad en la comisión del ilícito. Pero para poner contexto, de lo que vamos a hablar es del caso de envenenamiento que ocurrió en los la minutos torre. que nos quedan. En los minutos que nos quedan, que ocurrió en la torre a raíz de una presunta fumigación donde se utilizó un veneno con alto... Por demás prohibido por el Estado Dominicano. No está prohibido, dice que su uso tiene que ser moderado y consciente, y es más como para espacio al aire libre, pero es inoloro, es incoloro, pero que lo que interesa también en este caso es que en el 2015 hubo una situación similar, donde en una torre también, por el mismo tipo de productos químicos que se usaron aquí, también una pareja de esposos resultó muerta por este proceso. Bueno, aquí, ya en resumen puntual de los hechos, estamos hablando de lo que sucedió en esta torre de Piantini, donde una señora mandó a fumigar su apartamento y a partir de ahí, por la toxicidad del plasticida o de la sustancia que utilizaron, resultaron afectadas y fallecieron por ello una vecina, su hija de 2 meses, y hasta el día de hoy que estamos grabando, creo que todavía están internos el niño y el esposo. También murió la doméstica. Al niño lo llevaron para Estados Unidos. Para Miami. También murió la doméstica. Entonces, desde el punto de vista jurídico, bueno, ya apresaron al señor que aplicó el materialmente, exacto, y realizó la fumigación. Entonces, aquí nosotros podríamos hablar, si nos vamos a ver el tema desde el punto de vista penal, correcto, lo que más se ajustaría en caso de, no estoy diciendo con esto que eso es así, porque habría que analizar varios elementos, pero en principio lo que más se ajustaría, que creo que es seguro lo que va a tipificar la Fiscalía en esta medida de coerción al señor, es de homicidio involuntario, porque evidentemente no había ninguna intención de
de cometer el hecho de que eso resultara gente afectada. Ahora, ¿qué es el homicidio imprudencial? Es cuando 319, la negligencia que provoca el resultado. Tú necesitas, para que se dé esto, no estamos hablando de que tú tenías la intención, sin embargo, tú tenías la posibilidad de prever, o por lo menos debías hacer la debida diligencia de conocimiento del producto que ibas a utilizar y de los efectos que eso podría causar, y a partir de ahí tomar las medidas de prevención. O sea, yo voy a usar, es como que yo voy a hacer un disparo al aire, por decir algo, tú tienes. En este aspecto estaríamos hablando de la subjetividad del tipo en relación, porque el elemento objetivo sería que tú conoces el resultado que produce, más la subjetividad estaría determinada por la intención de que el resultado está focalizado hacia donde iba, que en este caso es de lo que adolece el proceso en sí, porque él quería aplicar el producto, pero para un insecto, no para que hiciera efecto en una persona como tal. Entonces, si lo analizamos desde el punto de vista de la teoría del delito, ciertamente se cumpliría con dos de las condiciones requeridas en los niveles de la teoría, que sería la tipicidad y la antijuricidad, dada por el 319. Hay un reproche del resultado obtenido, pero vamos a tener un conflicto típico en cuanto a la culpabilidad y la punabilidad, dado de que si se quiere crear algún tipo de vínculo de derecho entre la propietaria del apartamento, quien agencia los resultados del tipo penal, entonces tenemos una desconexión en ese relato fáctico con relación a esa imputación. Pero primero, por ejemplo, partiendo del hecho primero del señor, para luego llegar, ¿verdad?, a ella. Correcto. Desde el punto de vista, si se quiere, de la doctrina del dominio del hecho. Pero en principio por eso yo digo en principio, uno podría decir, bueno, vamos a hablar de un homicidio imprudencial, pero si nos vamos al tema, otros elementos que son importantes analizar aquí es el tema de ese producto. O sea, es un producto que si su venta no está limitada ni siquiera a profesionales, que su venta es de uso cotidiano o su utilización es de uso cotidiano, también sería un poco difícil retenerle siquiera el elemento subjetivo de la imprudencia. ¿Me entiendes? O sea, es algo que tú estás utilizando todos los días, que lo has utilizado así o que mucha gente lo utiliza, que se vende normal, que el Estado no ha arreglado su comercio. Entonces, a partir de ahí, tú decirle a una persona, mira, a pesar de todo eso, de que yo como Estado te estoy diciendo, mira, tú lo puedes comprar y lo puedes usar, y lo puedes usar, a pesar de eso, tú debiste conocer mucho más de ese producto, ya que tú lo ibas a utilizar. Es un poco, se va a generar una buena discusión respecto de eso, en el elemento subjetivo. La discusión ahí sería con relación al conocimiento del hombre medio. Habría que ver ahí, porque se supone nosotros, ¿verdad?, que no nos dedicamos a ese tipo de actividad, no tenemos la obligación de tener el conocimiento del resultado que podría provocar el uso de ese veneno, en resumen. Pero una persona que se dedica como actividad comercial o como modo de vivencia a ese tipo de actividad, sí debería de tener el conocimiento de saber lo que iba a pasar. Porque, como te digo, sobre todo partiendo del hecho de que ya en este país hace 9 años pasó una situación similar. Entonces, yo entiendo que con este caso, aunque pudiera ser un poco injusto, viéndolo desde el punto de vista que tú planteas, lo que se quiere poner un ejemplo. Y que tratar de que ya como esto es la segunda vez que pasa, exista algún tipo de régimen de consecuencia. Ahora bien, el Estado está regularizando eso de manera oportuna, de manera precisa. Esa persona, por ejemplo, ese señor francés, que es el que está ahora mismo detenido y es el único que está detenido, conocía a esas personas, podía saber el alcance del resultado que iba a tener ese veneno, podría determinar que tuvo algún tipo de dolo, algún tipo de móvil. Entonces ahí se generaría un debate muy interesante. Pero como siempre, y por el populismo penal que nos caracteriza, lo que yo entiendo que se está haciendo con esta medida es buscar un ejemplo para tratar de que este tipo de conductas no vuelvan a ocurrir más. Distinguida, yo más que desde el punto de vista de un populismo, yo lo interpretaría desde el sentido siguiente, porque las preguntas que va a tener que contestar el Ministerio Público durante esa investigación con relación al inculpado es, ¿sabía que el producto mata? ¿Y cómo lo van a determinar eso? ¿Sabías a quién el producto podía afectar? Pero ¿y cómo van a determinar eso? Es muy probable que el mismo producto, en otros escenarios tenga una la etiqueta. La etiqueta o regularmente traen por dentro el producto exactamente que te dice, en la ¿verdad? posología determinada de ese producto, pues yo lo conozco. Tiene 2 aplicaciones. ¿Por qué tú lo conoces? Lo conozco porque tuve un proceso
no específicamente legal, sino porque yo ¿Cómo es el nombre del producto? tengo clientes en compañías que se dedican a la inversión agrícola y necesitan eliminar comegenes, exacto. ratas y demás. Entonces hay un producto tapa verde que tiene un efecto minorizado que es inclusive para aplicar al aire libre. Ahora, ese producto específicamente el que tiene la tapa roja, tiene el muñequito de la calavera que te dice, esto es tóxico, esto mata al que lo aplique, al que no lo aplique. Pero lo que te digo, tú lo conoces de Entonces, una manera u otra porque el producto se comercia comercializa. normalmente. Entonces, dice. esas preguntas que tú estás haciendo son de un carácter muy subjetivo que solamente la podría responderle la gente que está siendo imputada en este momento. Tú sabías que el producto mata, el único que puede es que aquí lo que determinar se va a eso. castigar es el sentido No, porque común. esa no es la Se pregunta nos acabó el correcta si el tiempo. producto mata, porque cualquier producto mata. Señores, hasta el eso fue agua lo te que él mata. dijo, pero eso No, fue lo yo que sé él que es lo que él dijo. dice, pero que al final El no es si yo producto- sé si mata, porque yo te puedo decir, bueno, si tú te lo bebes, te va a matar. El producto Pero- más utilizado para fumigar en los campos agrícolas, el lagnate. ¿Y por qué se prohibió el lagnate? Porque quienes lo aplicaban, que utilizaban la bomba de esparcimiento aquí detrás, lo aplicaban y a los 3 segundos caían. Eso mata nada más con respirarlo. Yo pensé que era el Baicón. No, el lagnate. Pero es lo mismo, es lo que tú, Que mira, mata la piel, mira lo hermano. que tú estás planteando, que es lo Mata la que yo piel. decía al Perdón, principio. Tú estás planteando de situaciones de un producto que es tóxico, pero que se comerciaba y que personas incluso llegaron a fallecer Y no hubo o a ningún régimen enfermarse, de y no hubo régimen de consecuencia. consecuencia. Ni nadie cayó preso Porque por si tú eso. me estás diciendo como Estado, que ese producto tú lo puedes utilizar, la consecuencia que ese producto genere a partir del uso que tú me permites hacer, pues entonces sería un poco cuesta arriba yo exigirte más allá. No, aquí ¿Entiendes? vamos a hacer una opinión en lo personal. No, porque aquí en la próxima haciendo entrevista, en la haciendo el próxima juego de Dios y entrega. el diablo, yo diría lo Ya siguiente. terminamos. ¿Por qué él lo Demasiado aplicó y no se quedó en el apartamento? Pasen buenas. Es lo que no, porque es lo que él él no no vive en ese pensó. apartamento. Él no pensó que tal Ahora, vez que el iba punto, mira, yo me voy más lejos. Yo voy Porque a el punto, terminar no es ni- rápido. el punto no es ni siquiera el del que aplicó. Dígale a la sombra que no vamos. El dueño del apartamento que estaba por ahí en Juan Dorio no sé dónde. La ¿Por qué no dueña. estaba ahí la dueña? Porque si ella fue a No, fumigar, No, ella estaba porque lo que se dice, casa. ella tiene una inquilina. Incluso se dice que la inquilina, cuando ella le dijo que iba a fumigar, ella dijo, yo me voy porque yo tengo una niña. No pensando que se iba a morir, sino que eso le puede hacer daño. Y eso sin ni siquiera ver Sin saber. los reglamentos de que si eso se avisó a los condominios, si eso se dijo que se iba a hacer, ni siquiera un Ahora, inevitablemente, ya para el final, con el tema del proceso, yo entiendo que ella, claro, creo que sí tendrá responsabilidad civil como mínimo. Claro que sí, claro que sí. Respecto a esos sellos, porque ella fue la que dio la orden de la Penal no, fumigación, pero es la dueña del civil, apartamento. Ella dejó a cargo de esa persona que se entiende que es un experto la El deber de utilización del cuidado, producto. el deber de Ya cuidado. él podrá responder o no, habría que ver cómo se desenvuelve ese proceso desde el punto de vista penal. Ahora, yo creo, hablando ya procesalmente hablando, que no debería imponerse prisión preventiva. Eso entiendo yo. Porque está bien, hubo una negligencia y todo ya ahí sería evidente que es como método de sanción la medida de coerción. No, y ¿Me que entiendes? sería Como populismo que penal. Ahora, de lo que pueden estar seguros en el día de hoy es que en el momento que tengamos la decisión, por aquí se los dejaré. Pasen buenas. Bye bye.